lo que podemos también ver hoy desde Palacio de Gobierno es, me parece, la noticia más importante del día, una historia que podría titularse "De Palacio de Gobierno al canal oficial del Estado". La designación de la exdirectora de Comunicación Estratégica de la Casa de Gobierno, la señora Ninoska Chandia Roque, persona de altísima confianza de la presidenta, ha sido designada como presidenta ejecutiva del Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú, IRTP, que tiene la señal oficial del Estado y, por supuesto, una designación que probablemente esté buscando tener ese acercamiento que la presidenta se lo da, en el sentido de que designa a alguien que estaba a cargo de las comunicaciones en Palacio de Gobierno a liderar la institución que maneja los medios oficiales televisivos y radiales del Estado. Una designación que ha encontrado tempranos cuestionamientos. El perfil de la funcionaria es el de una comunicadora graduada en la Universidad San Martín, pero que trabajó con Dina Boluarte cuando ella era ministra de Desarrollo e Inclusión Social, y también cuando Dina Boluarte llegó a Palacio de Gobierno la convocó para dirigir la oficina de comunicaciones, ¿no? Y repasando, por ejemplo, Andrés Calderón ponía en su tuit, revisando el currículum, ¿no?, de la señora para ejercer un cargo tan importante como es el Instituto Nacional de Radio y Televisión, ¿no? Dice, ¿no? No registra experiencia en imagen institucional de entidades públicas. Muchas veces, muchas personas que llegan a esta dirección han sido DIRCOMs, ¿no?, los directores de comunicaciones, diferentes ministerios, etcétera. No ha trabajado en medios de comunicación, que también podría ser una experiencia importante. Recordemos algunos directores de IRTP en los últimos años: Hugo Coya, Eduardo Guzmán, que son personas de amplia trayectoria en periodismo, en medios de comunicación. Ni tampoco en áreas independientes del poder político, en centros de medios, de análisis. Entonces uno se pregunta cuál es su experiencia para dirigir el canal del Estado. Sí, y quizá el punto que tocaste es neurálgico cuando hablaste de la independencia. Lo que se busca con las designaciones de la cabeza del Instituto de Radio y Televisión es precisamente una figura independiente, una figura probablemente técnica, una figura neutral, que haga del canal oficial del Estado precisamente eso, una señal oficial, una señal estatal, y no necesariamente un espacio más de cercanía con el gobierno. Bueno, esta designación podría indicarnos lo contrario. Es temprano, digamos, para calificar la labor de la señora Ninoska Chandia al mando de IRTP, pero las designaciones anteriores, las personas que estuvieron antes en ese cargo, tenían, como tú decías, una amplia experiencia en la industria de la televisión. Pues, y por supuesto que aquí, cuando lideras esa entidad pública, también lideras una entidad que goza de buena reputación, goza de popularidad y tiene un amplio margen de acción, no solo en la señal oficial del Estado, sino en las, digamos, emisoras del Estado, incluso señales internacionales, una señal internacional a cargo del IRTP. Y atención que la designación de esta persona cercana, funcionaria cercana a Dina Boluarte, se hace a través del Ministerio de Cultura, que es el nuevo ente rector del IRTP, ¿no? La designación la firma la ministra de Cultura, Leslie Urteaga, una ministra que también es bastante cercana a la presidenta, ¿no? Y tratar de entender, pero ojo, no es que hoy se dan alertas desde el canal del Estado con el gobierno de Dina Boluarte. Y en algún momento hubo cuestionamientos, recordemos, cuando terminaron no renovándole el contrato, ¿no?, es el término exacto, al periodista Carlos Cornejo, que el día anterior había hecho un cuestionamiento a la situación de las protestas, a la situación de los fallecidos, y que ese es su último programa, ¿no? Entonces, además, ya había habido un cambio de gerentes, de funcionarios. En los últimos años, desde el gobierno probablemente de Pedro Castillo, hemos visto una sucesiva, y si sintonizan el canal del Estado, se dan cuenta que su programación cambia un día sí y un día también. Un día tienes a una gente conduciendo, al día siguiente tienes a otra, renuevan, cambian, traen, sacan, ponen.
y uno dice, ¿por qué? ¿Por qué tanto cambio? Claro, ahora, la designación se da también en el sentido de que, digamos, está en la potestad de la ministra de Cultura escoger a un miembro del Consejo Directivo del IRTP y nombrarlo, en este caso, presidente o presidenta como la señora Ninosca Chandia Roque. Vamos a ver cómo se desarrolla su gestión. Importante apuntar que incluso durante el gobierno de Pedro Castillo se intentó mantener a funcionarios de carrera en el servicio público, de carrera en el Estado, como pudo haber sido el historiador Joseph Dagger, que anteriormente ocupó algún cargo en otra entidad del Estado, digamos, personas que mantenían un perfil técnico. Este puede ser un perfil más político al mando de la señal del Estado, pero vamos a ver, te digo, entendidos en la industria de la televisión han mostrado alguna crítica temprana. Vamos a ver finalmente cómo se desarrolla este nombramiento. La historia aquí es de Palacio de Gobierno a la señal oficial del Estado. Sobre esto reaccionó también el presidente del Congreso. Los periodistas le preguntaron a José William Zapata y precisamente recordó la calidad de designaciones que se hicieron durante el gobierno de Pedro Castillo. Bueno, ese es un asunto legislativo, ¿no? Del gobierno. Ellos han tomado una decisión al respecto. Supongo que tienen que tener las razones para hacer eso. Cuando tengamos mejores técnicos, sean burócratas mejores, que sepan hacer su tarea, sepan hacer mejor su tarea y que lleguen a esos cargos por mérito propio, pues van a darle buenas recomendaciones a los políticos y los políticos se van a beneficiar. Colocar amigos, colocar a compadres o colocar a otras personas, no me estoy refiriendo a estos casos en particular, pero sí sucedieron en el gobierno anterior, es pésimo. Bien, ahí estaba entonces la reacción de José William Zapata, que decía, me parece que se equivocó allí cuando dijo es un tema del legislativo, quería decir es un tema del ejecutivo, es una designación de gobierno, no la voy a cuestionar, pero ojo, se necesitan funcionarios que lleguen por mérito a esos importantes cargos. ¿Puedo poner el banner de nuevo? Colocar amigos y compadres, ¿dijo? Sí, algo así. Ponemos la otra frasecita que es la cita textual del presidente del Congreso. Colocar, ahí está, amigos y compadres es pésimo. Esa cita perfectamente la podemos trasladar al Congreso de la República, porque sus pares congresistas contratan cuanto impresentable se les ocurre, que no reúne perfil técnico alguno, que no tiene ningún mérito, experiencia profesional para estar en el cargo, más que ser amigo personal de confianza del congresista. Claro, se cuidaba José Williams de decir, cuando lanzo esta frase no me refiero a la designación de la nueva cabeza del Instituto Nacional de Radio y Televisión. Tremendo techo de vidrio. Claro, pero soltó esta frase intentando cuidar las formas, sabiendo que es una designación que le compete al Ejecutivo, pero claro, no hubo indiferencia sobre ese tema.